Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco durante su Ángelus el pasado domingo pide paz, diálogo y solidaridad en Cuba. El Papa Francisco ha vuelto a aparecer en público tras regresar al Vaticano para continuar la convalecencia en su casa. Como es natural tras la reciente operación de colon, está un poco más delgado y tiene la voz un poco más débil. En la plaza había peregrinos cubanos que le recordaron las protestas en su isla. Sono anche vicino al caro popolo cubano in questi momenti difficili. In particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono. Prego il Signore che lo aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società sempre più giusta e fraterna. El Papa también recordó las tormentas en Alemania, Bélgica y Holanda, que han provocado casi 200 muertos y enormes daños materiales. Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari. Sostenga l'impegno di tutti per soccorrere chi ha subito gravi danni. Francisco explicó la importancia de descansar durante las vacaciones. Dijo que es el antídoto contra la trampa del activismo, de quien piensa que lo más importante es el resultado y sentirse protagonistas de lo que ocurre. Guardiamoci, fratelli e sorelle, dall'efficientismo. Fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. El Papa está de vacaciones hasta el próximo 4 de agosto. No tiene citas en su agenda, pero sí debe ocuparse de la rehabilitación y de las cuestiones urgentes. Por eso se despidió pidiendo oraciones por él. El cardenal Matteo Zuppi nos dice que el celibato no es una vida sin cariño. Matteo Zuppi era uno de los obispos auxiliares de Roma hasta que en 2015 Francisco decidió nombrarlo arzobispo de Bolonia, en Italia. 4 años más tarde lo hizo cardenal. Dice que la idea de ser sacerdote se fraguó poco a poco gracias a la adolescencia vivida en la comunidad de San Egidio. Yo diría que al principio hasta sentí algo de alergia o rechazo a la idea, porque mis padres, que eran unos santos, mi padre trabajaba en el Vaticano y no es que ser sacerdote fuera algo por lo que decía, qué bonito, no. Pero estar en la comunidad yo era adolescente y sentía que era algo alternativo, nos sentíamos diferentes. El cardenal Matteo Zuppi explicó que la cercanía a los pobres y el compromiso de los laicos que le rodeaban en la comunidad de San Egidio fue solo un punto de partida. La decisión de ser sacerdote fue progresiva, la fue descubriendo y madurando con el tiempo, con las naturales dificultades de una entrega total. Hay que tener cuidado, el celibato no significa llevar una vida sin afectos. El celibato es saber querer a las personas de otro modo, y eso no es poca cosa, No es feo. Si nos tomamos un poco más en serio la amistad, el aprender a quererse no es la sexualidad de la pornografía. Matteo Zuppi es uno de los cardenales nombrados por Francisco con experiencia diplomática en países en crisis. Fue uno de los que siguieron los diálogos de paz en Mozambique a inicios de los 90. Dice que ver la pobreza con la que vivían las personas en aquel rincón del mundo le hizo reflexionar mucho. Lo que sorprendía era que la vida no valía nada, y no es que no había nada por la sequía, pero sobre todo por la crisis económica causada por la guerra. No había nada. En las tiendas no había nada. Ibas al mercado y no había nada. No es que hubiera algo, nada, y todos tenían que arreglárselas, por lo que se recurría al mercado negro, a lo poco que se encontraba, y la vida no valía nada porque como no había nada, todos estaban dispuestos a todo. Esto hace del cardenal Matteo Zuppi uno de los purpurados europeos más familiarizados con las crisis de África. Y un sacerdote en Cuba recuerda el arresto violento de un seminarista durante las protestas en Cuba. Miles de cubanos salieron a las calles el domingo 11 de julio para pedir al gobierno el fin de la represión. Era como una olla que explotaba después de tantos y tantos años
reprimido aquel deseo de decir lo que se piensa y de gritar lo que se siente, por fin muchísimos lo hicieron. La respuesta del gobierno no se hizo esperar cuando el presidente Miguel Díaz-Canel salió por la televisión mandando a todos los comunistas a las calles al combate. La orden de combate está dada, dijo el gobierno, y se desencadenó una ola de odio, de violencia muy fuerte. El padre Ronaldo explica que entre las personas arrestadas por las autoridades hay católicos, laicos y sacerdotes. El joven seminarista Rafael Cruz fue liberado después de que el lunes lo detuvieran en la provincia de Matanzas. Fue violentamente arrestado en la mañana del lunes. Con 15 policías, 15 efectivos militares llegaron a su casa en 3 patrullas de policía y con muchas provocaciones y con mucha violencia verbal, gestual, simbólica, arremetieron contra esa familia y se llevaron a este hijo al cual tuvieron desaparecido las primeras 7-8 horas de su detención. La situación es muy tensa, es muy tensa. Los obispos de Cuba han pedido reconciliación y diálogo. El padre Ronaldo dice que el país necesita apoyo de la comunidad internacional. Necesitamos el apoyo internacional, necesitamos que se visualice, que se haga visible lo que está viviendo y sufriendo este pueblo cubano de falta de libertades y de falta de oportunidades, y que se haga visible su necesidad de hacer un reclamo justo, el derecho a manifestarse pacíficamente, que se ponga fin a esta violencia, que se escuche a este pueblo y que Cuba tenga el futuro digno que se merece. Protestas de esta magnitud no son habituales en Cuba, donde las manifestaciones son ilegales. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Mateo, tenemos esa reprimienda de Jesús hacia los fariseos, ya que ellos le pedían que obrara un milagro para poder creer en Él. Me recuerda esto a muchos de nosotros que en ocasiones le decimos a Dios, si me haces este milagro, voy a cambiar de vida. Una forma de querer como chantajear a Dios, ¿no? Y lo hacemos muy a menudo, quizás consciente o inconscientemente. Primero pedimos que Dios haga el milagro para luego cambiar de vida, cuando debería ser lo contrario. Primeramente debemos de cambiar nuestra vida y luego el Señor obra el milagro en cada uno de nosotros. Y Jesús los reprime y les dice duramente de que no les dará más milagro que el de Jonás. Y ese consiste en que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, por lo menos así lo dice esta bonita fábula de Jonás. Entonces, así también el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Jesús les estaba hablando de su muerte y de su resurrección, que en realidad es el milagro de los milagros, la resurrección. Por eso es importante que nosotros, cuando leamos esta escritura, este pasaje del Evangelio, descubramos que Jesús les estaba dando a los fariseos una oportunidad única en sus vidas, de que a través de ese misterio de la muerte y de su resurrección, ellos puedan creer que Él es el Mesías, el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Definitivamente, les dijo Jesús, les hará más llevadero el juicio para la gente de Nínive, que se convirtió con solo la prédica de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. Y así también habla de la reina del sur que viene a visitar a Salomón. Y dice, y aquí hay alguien más grande que Salomón. De esta forma el Señor les quiere decir a los fariseos que abran sus ojos, que vean que quien tienen al frente es mucho más grande que todos esos personajes de la historia. Ojalá que no nos pase también a nosotros lo mismo, porque cuando vemos a Jesús en cada hermano, sobre todo en el marginado, en el pobre, en el necesitado, ahí descubrimos su presencia y en eso consiste vivir en su amor. Que el Señor nos dé la gracia de descubrir su grandeza cada segundo de nuestras vidas. Nos vamos a los Estados Unidos,
Estas son las noticias más importantes traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. El director general de salud de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, dijo el domingo que está preocupado por el creciente número de nuevos casos de coronavirus en todo el país y culpó en parte a las empresas de redes sociales por no hacer lo suficiente para eliminar la información errónea sobre la necesidad de vacunarse. El experto señaló que la buena noticia es que los ya vacunados todavía están muy protegidos, pero aseguró que el 95% de las muertes que ocurren ahora en Estados Unidos, más de 250 por día, son de personas que no han sido vacunadas. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado más de 337,000 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzó la campaña masiva de vacunación el pasado diciembre de 2020, de acuerdo a los datos para los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. De la población total, 186,000 personas, el 56% de la población, ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 161,200 individuos, el 48.6% de la población, ha completado el proceso de vacunación. Por otro lado, un juez federal de Texas, de Estados Unidos, ordenó el viernes suspender la aceptación de nuevas solicitudes del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido por sus siglas DACA, que protege de la deportación a miles de inmigrantes que llegaron al país siendo niños. Si bien aclaró que los ya inscritos no se deben ver afectados mientras no se produzcan otros fallos judiciales. El juez de distrito Andrew Hannon falló a favor de un grupo de estados que habían demandado para poner fin al DACA bajo el argumento de que su creación por parte del expresidente Barack Obama en 2012 fue ilegal. Siguiendo en la Unión Americana, prohibición de viajes de europeos causa incertidumbre en los viajeros. China, India, Irán, Brasil, Sudáfrica, Reino Unido y Europa son los lugares que siguen teniendo una prohibición de viaje a Estados Unidos. Hasta ahora solo los ciudadanos y los residentes permanentes han podido viajar sin problemas. El resto de la población de estos países enfrenta un muro de resistencia de las autoridades estadounidenses debido a la pandemia. En particular, sorprende la situación de Europa y Reino Unido, donde la población está ampliamente vacunada y el número de contagios es ahora limitado. A pesar de los rumores de los meses pasados, las autoridades de Estados Unidos nunca decidieron volver a reabrir las conexiones entre los dos continentes ante la amenaza de la variante Delta. Pero el presidente Biden, tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel, anunció: está en el proceso de qué tan pronto podemos levantar la prohibición que está en el curso ahora, y podré responder a esa pregunta en los próximos días, lo que es probable que suceda. Estoy esperando saber de nuestra gente y nuestro equipo de COVID sobre cuándo debería hacerse, y la canciller lo planteó. La prohibición de viaje empezó con el presidente Donald Trump y ha obstaculizado el regreso también de personas con visados vencidos que las embajadas estadounidenses alrededor del mundo renovaban, pero no imprimían. Eso pasó a Alice, una actriz italiana radicada en Nueva York que se encuentra desde 11 meses en su país natal, sin la posibilidad de regresar. Existe un malestar personal incluso en términos de salud mental. ¿Por qué no saber cuándo? Porque de hecho ha habido muchas ocasiones en las que se ha dicho que se levantaría esta prohibición de viajar y sin saber de un mes a otro cuándo. Creo esto va a afectar la salud mental de una persona que solo quiere irse a casa. Entre tanto, casi desde hace un mes, Europa ya autorizó a los estadounidenses vacunados a viajar hacia su continente sin ningún problema. Por eso los gobiernos europeos están cada vez más frustrados con la administración de Biden por negarse a levantar las prohibiciones de viaje, citando reglas inconsistentes, costos económicos y una estrategia obsoleta para detener el coronavirus. Actualmente vemos la paradoja de que personas provenientes de lugares con muchos contagios y pocos vacunados, como Turquía, Egipto, América Latina, con la excepción de Brasil, pueden viajar a Estados Unidos sin problemas, pero individuos de Europa prácticamente no pueden viajar. Existen varias excepciones, pero según los científicos, esta prohibición de viaje actualmente no tiene mucho sentido si hablamos de limitar la posible difusión del COVID-19 en Estados Unidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Nos vamos a El Salvador. La encargada de negocios de la embajada estadounidense, Jean Manes, dice que hay un compromiso serio de ambos países para continuar con sus agendas. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, habló este viernes sobre el resultado de la reciente visita de una delegación de alto nivel del Departamento de Estado encabezada por la subsecretaria para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. La diplomática dijo que ambos países continúan comprometidos en la agenda de país establecida durante la reunión con el órgano ejecutivo. Eso fue una visita sumamente importante para nuestra relación bilateral. Marcamos una hoja de ruta juntas y estamos trabajando día a día en eso. Tengo confianza total que vamos a encontrar un buen camino y los dos lados tenemos nuestras tareas y vamos a seguir haciendo eso. Durante el viaje a El Salvador, la comitiva de los Estados Unidos se reunió con el presidente de la República, Nayib Bukele, para hablar sobre migración, democracia y metas regionales. Además, sostuvo encuentros con miembros de la sociedad civil y del sector privado. Y ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Noticias. Primero, la vacunatón ha sido todo un éxito. 36 horas sirviendo la vacuna a los que estaban ya entre la edad de los 45 años y también la segunda vacuna para los que habían recibido la primera. En total, según el ministro de Sanidad, han recibido en este vacunatón la vacuna 223.000 personas. Y sabemos que ya hay como 10 millones que han recibido alguna vacuna. La segunda dosis la han recibido casi 4.982.000 personas. Así que vamos avanzando, gracias a Dios. Segundo, ayer el arzobispo, Monseñor Carlos Castillo Matasollo, que presidió la misa en la catedral, como ya es habitual los domingos, pues habló de lo que supone para el Perú esta crisis y se hacía eco del Papa, que había dicho que América Latina en general está ahora en una gran crisis. Y nos invitó, el señor arzobispo, a trabajar por la unidad, a respetarnos mutuamente y a orar y a hacer el bien. Tercero, ha tenido lugar ya el primer concierto al aire libre en el Parque de la Exposición. Y esto es bueno porque hace mucho tiempo que está prohibido por el problema del contagio. Así que le damos gracias a Dios que al menos ya ha habido un primer concierto de música para todo el que quiera, siempre guardando los protocolos y es más fácil en campo abierto. Cuarto, el presidente Sagasti nos dice que deja 78 millones de dosis para ya seguir aplicándola en el próximo nuevo gobierno. Quinto, ha habido un breve sismo en Lima de 4 grados que tenía su epicentro hacia el sur, en Mala. Sexto, la policía anunció que ha capturado al joven de 24 años homicida que asesinó a una misionera laica italiana en el mes de abril a martillazos. Algo horroroso lo que hizo. Esta mujer, que pertenece al grupo de Mato Grosso, llevaba ya 30 años sirviendo a los niños pobres en Chimbote, en la zona norte. Se llama Nadia de Midari. Una pena ese asesinato por robarle simplemente unos celulares. Séptimo, las bancadas se están disputando ahora la presidencia en el Congreso, que se va a inaugurar ya muy pronto. Octavo,
se reabre el camino Inca a Machu Picchu. Esto va a favorecer el turismo, que es muy necesario. Reportó el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Y la Embajada Americana en El Salvador entrega 500 filtros de agua a una comunidad en La Libertad. A través del Grupo Militar de la Embajada de los Estados Unidos y al Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur, la encargada de negocios Jean Mains entregó unos 500 filtros para agua en Zacacoyo, departamento de La Libertad. Trabajando como subcomandante del Comando Sur en Miami, Florida. Y esta donación es parte de una donación que estamos haciendo alrededor de la región, incluyendo en los últimos meses más de $2 millones de Comando Sur para El Salvador. Según Jean Mains, este apoyo, además de buscar la garantía del derecho humano al agua, Estados Unidos colabora en la contingencia a la pandemia de COVID-19. Agua potable es uno de los factores más importantes para prevenir enfermedades y garantizar la salud de la población, especialmente a las personas que viven en condiciones vulnerables. Este día es bastante histórico en hacer esta alianza estratégica con Estados Unidos, una alianza para fortalecer los lazos de cooperación. Por más de 50 años, el Comando Sur de los Estados Unidos ha enfocado sus esfuerzos en desarrollar lazos y fortalecer la alianza con El Salvador. Ha brindado apoyo por más de $689,000 solo en el último año a través de diferentes donativos. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día del profeta San Elías. Conozcamos su historia. Mientras que Acab y su mayordomo Abdías buscaban pastos para sus semovientes que se morían de sed a causa de la sequía que azotaba a Israel desde hacía 3 años, el profeta Elías, por orden de Dios, acudió ante el rey y lo retó a él y a sus 450 profetas para que mediante el sacrificio de un novillo por cada bando, Yahvé o Baal, hicieran llover fuego sobre el heral respectivo para demostrar cuál de los dos era el Dios verdadero. Acab aceptó el desafío y reunió a todo el pueblo en el monte Carmelo. Entonces los augures reales erigieron un túmulo sobre el que depositaron su torillo descuartizado, danzaron en torno a la ofrenda, se desgañitaron invocando a su Dios sin que nada ocurriera. Y cuando al mediar la tarde cayeron rendidos y se dieron por vencidos, Elías tomó 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, construyó con ellas su altar y en él colocó al becerro ya destazado e hizo que alrededor se cavara una zanja y sobre la leña se vertiera tanta agua que la acequia se llenó. Y a continuación el profeta dijo: respóndeme, Señor, respóndeme y que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y así se convertirá de corazón. Entonces, dicen los versículos 38 y 39 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, cayó fuego del Señor y devoró el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó rostro en tierra y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Al cabo de un rato la esperada lluvia se descargó generosamente y reverdeció a Israel. El profeta Elías, nacido al final del siglo X a.C., fue escogido por Dios para enfrentar al rey Acab, uno de los monarcas más malvados de la historia de Israel, casado con la perversa y cruel Jezabel, hija del rey de Sidón, que le impuso a los israelitas el culto al dios Baal. Y ante él debutó diciéndole: vive el Señor Dios de Israel, a cuyo servicio estoy. En estos 2 años no habrá lluvia ni rocío mientras yo no lo diga. Y a continuación, para preservar su vida, Dios le ordenó que se refugiara en el torrente de Kerit, en el que los cuervos le traían por la mañana pan y carne por la tarde. Pero al cabo de algún tiempo el manantial se secó y entonces, por mandato divino, viajó a Sarepta, en donde fue acogido por una viuda a la que pidió pan y ella le dio el único que tenía.
pero de ahí en adelante jamás le faltó trigo y aceite. Más adelante le resucitó a su hijo y 3 años después el Señor envió a Elías a demostrarle a Acab y a su pueblo quién era el Dios verdadero, lo cual quedó refrendado con la lluvia de fuego que Yahvé hizo caer sobre el altar de su ofrenda. Este resultado, que le costó la vida a los 450 sacerdotes del dios fenicio, desató la ira de Jezabel y por eso Elías tuvo que huir al desierto. Tras una larga jornada, San Elías cayó exhausto, según la Biblia, bajo una retama, que es un arbusto pequeño pero frondoso, y lamentando su suerte se quedó dormido. De ese sueño lo despertó un ángel que le dio alimento suficiente como para atravesar en 40 días el desierto hasta llegar a una cueva en el monte Horeb. Y allí Yahvé le dijo: sal y quédate de pie en la montaña ante la presencia del Señor. Y aunque se desencadenaron un violento vendaval, un aterrador terremoto y más tarde un voraz fuego, en ninguno de estos fenómenos estaba Dios. Pero enseguida sopló una ligera brisa en la que sí se manifestó suavemente, y le ordenó que fuera a Damasco a coronar a los nuevos reyes de Siria e Israel y a ungir a su sucesor Eliseo, quien lo acompañó en la parte final de su misión, que concluyó por mandato divino después de atravesar a pie el Jordán, cuyas aguas se separaron tras ser tocadas por su manto. Y luego dice el versículo 11 del 2º capítulo del 2º libro de los Reyes: un carro de fuego con caballos de fuego pasó entre los dos, y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Por eso hoy, 19 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Elías que nos enseñe a escuchar la voz de Dios en el susurro del viento. Para concluir nuestro noticiero, nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de julio, que es sobre la amistad social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.